Son 12 hombres que temen por su vida. Con solo ver al grupo diría que eran un desastre. Sin embargo, estos hombres aterrados se convirtieron en los fundadores de una fe universal. Ninguno pensó que todo iba a terminar así. La ciencia moderna nos ayuda a comprender cómo 12 ciudadanos comunes de Galilea llegarían a ser gigantes de la historia. Las Escrituras, los discípulos. Judas, Juan, Pedro, Santiago. Los discípulos esparcieron el mensaje de Jesús por todo el mundo antiguo. Muchos sacrificaron su vida por ello. Mateo, Andrés, Bartolomé, Tomás. La transformación de este pequeño grupo de perseguidos en una religión mundial es una historia extraordinaria. Simón, Judas, Felipe, Santiago. Pero para entenderla, debemos remontarnos a sus comienzos. La historia comienza a principios del siglo I en Galilea. Jesús y sus discípulos aún son niños cuando un grupo de hombres que protestan por las leyes romanas y el aumento de impuestos deciden sublevarse en la ciudad de Séforis. Los romanos enseguida reprimieron la rebelión, destruyendo totalmente la ciudad. Ejecutaron a los pobladores o los vendieron como esclavos. Esta gente guardó ese episodio en su memoria por generaciones. En realidad, durante el siglo I, Galilea era un semillero de rebeliones. Helen Bond estudia los orígenes históricos y sociales de la Biblia. Sabemos que en la época de Jesús había muchos líderes que eran bandidos. También que mucha gente se refugiaba en las colinas y otras personas se acercaban a ellos y formaban movimientos de resistencia contra los romanos. Los discípulos crecieron en este medio. Tal vez alguno de ellos haya presenciado la rebelión de Séforis. Tal vez pensaron que Jesús era el líder que los liberaría de los romanos. Los descubrimientos históricos nos ayudan a comprender mejor la vida de los discípulos. El panorama que surge es vívido y sorprendente. Algo está claro desde el principio. Los discípulos siguieron a Jesús por motivos muy diferentes y con diversas expectativas. Todos tenían alrededor de 20 años y la razón principal era la económica. Los altos impuestos eran una preocupación constante para los 4 discípulos que trabajaban como pescadores: Juan, los hermanos Pedro y Andrés, y Santiago. Sabemos por el Evangelio de Lucas que Santiago, Juan, Pedro y Andrés formaban una sociedad y estaban sometidos a una enorme presión, ya que debían pescar para cumplir con la obligación de alimentar a sus familias y pagar los impuestos. Según el contrato, los pescadores debían entregarle su pesca al recaudador de impuestos. Los pescadores cedían carpas y sardinas frescas y a cambio recibían pescado salado de calidad inferior. Era un canje injusto que provocaba resentimientos. Los funcionarios del recaudador de impuestos contaban lo que se había pescado y se llevaban lo mejor para que se sirviera en las mesas de la gente rica de la ciudad. A cambio, según el contrato,
Los pescadores recibían pescado procesado, quizás salado, y seguramente en esos momentos pensaban, ¿por qué no podemos comer lo que nosotros pescamos? Esto los oprimía económicamente. La gente quería tener más control sobre sus propias vidas. Buscaban a un líder que los ayudara a defenderse. Quizás pensaron que ese líder era Jesús. Los primeros seguidores de Jesús se sintieron atraídos hacia él por una razón práctica de la vida diaria, por cosas reales. Yo no diría que era un movimiento puramente religioso. Mientras que algunos de los discípulos tal vez se unieron a Jesús para desafiar el pago de los impuestos, no existen explicaciones acerca de por qué lo hicieron los otros, en especial Mateo. Antes de convertirse en discípulo, Mateo era un recaudador de impuestos. Los evangelios hablan de su trabajo, pero no explican qué lo atrajo hacia Jesús. A diferencia de los pescadores, Mateo vivía con opulencia. El arqueólogo James Strange ha realizado excavaciones en aldeas antiguas que lo ayudaron a bosquejar la vida en el siglo I. Los habitantes de las aldeas de Galilea vivían en casas que por fuera eran idénticas. Si había un detalle lujoso, estaba dentro de la casa. Algunos revocaban las paredes y las pintaban, pero eso solo lo veían los que estaban en la vivienda. Nadie lo sabría a menos que lo invitaran a entrar. El interior de la casa de Mateo seguramente demostraba que su posición económica era mejor que la de sus vecinos. Aunque Mateo hubiera sido un funcionario de rango menor, con pocas aldeas a su cargo, aún así era más pudiente que el resto de la aldea. Pero su fortuna seguramente lo convirtió en un personaje despreciado por la comunidad. Debió de ser muy difícil para él cumplir con su trabajo. Richard Horsley está particularmente interesado en el aspecto económico de la vida galilea del siglo I. Descubrió que los impuestos se abonaban con lo que producían más que con dinero y que los habitantes de Galilea sin duda tenían formas de limitar los pagos. A lo largo de los siglos, los campesinos hallaron ingeniosas formas de evadir impuestos. Supongamos que esta es la cantidad de granos para pagar al recaudador. El campesino trae la canasta, la pesa en la balanza y el recaudador ve que el peso es correcto. Pero cuando revisamos su contenido, miren lo que encontramos. No hay dudas de que son granos, pero en el fondo hay ramas y piedras. Con este artilugio, el campesino consigue guardarse parte de los granos que hubiera entregado al recaudador. Estos enfrentamientos cotidianos deben de haber motivado a Mateo para seguir a Jesús. Se sentiría completamente solo. Es decir, le sería muy difícil poder relacionarse socialmente con alguien. Su posición debía de ser muy peligrosa. Y a decir verdad, imagino que hasta se vería obligado a tener guardaespaldas. Cuando se unió a Jesús, Mateo le dio la espalda a su oficio. Y quizá por primera vez en su vida, comenzó a formar parte de una comunidad. ¿Acaso un discípulo aún más desconcertante que Mateo fue Judas Iscariote? Judas tenía mala reputación, no era de fiar ni era leal. Pero irónicamente era el tesorero. Estaba a cargo de las donaciones al grupo y de las provisiones. Aquí está este grupo de discípulos. Subsisten con un fondo común que aparentemente administra Judas. Lleva la contabilidad, se ocupa de saber cuáles son las necesidades, es un jefe contable. Esto requiere organización, honradez y liderazgo. Lejos de ser el chico malo,
Cuando Judas se unió al movimiento de Jesús, deben de haberlo considerado uno de los miembros más confiables. Lamentablemente sabemos muy poco acerca del resto de los discípulos. Había un Tomás y un Felipe, que se dice que provenía de la misma región que los pescadores. Estaban Bartolomé y Simón, conocido como el Celote, quizás porque respetaba rigurosamente la ley religiosa judía. Existe una polémica teoría que afirma que tanto Simón como Judas y otro discípulo llamado Santiago en realidad eran hermanos de Jesús. Serían hermanastros, no hermanos de sangre. Sin embargo, algunos expertos creen que eran parientes de Jesús. Los hermanos de Jesús, los que aparecen en los evangelios, serían Santiago, Simón y Judas. Creo que como mínimo debemos considerarlo como una posibilidad, ya que al morir Jesús le cedió el control de la comunidad a su propio hermano, Santiago. Más allá del posible parentesco entre Jesús y alguno de sus discípulos, está claro que estos 12 hombres eran muy diferentes. Tal variedad conforma un grupo interesante, pero para llevar adelante un movimiento tan radical, hacen falta miembros con ideas afines. Kerry Cooper se especializa en psicología de grupo. Le pedimos que aplicara los principios de la psicología moderna a lo que sabemos de los discípulos para descubrir lo difícil que debió de ser para ellos trabajar unidos y convertirse en los fundadores de una nueva fe. Cuando observo a los discípulos, pienso como psicólogo, con solo ver al grupo, diría que eran un desastre. Tenían experiencias muy diversas, un recaudador de impuestos, gente que se rebelaba contra los impuestos, un celote. Sus personalidades eran realmente distintas, muy distintas. Pero si tenían un líder que resolviera sus diferencias y los posibles conflictos que surgieran, que los hiciera pensar en el objetivo final y en cómo ese objetivo les permitiría satisfacer sus necesidades personales, entonces todo iría bien. Estos 12 hombres de tan diversos orígenes habían encontrado en Jesús a un líder verdadero y poderoso, y una misión. Tal vez estaban dispuestos a trabajar unidos si eso representaba la posibilidad de sublevarse contra los romanos. Pero seguir a Jesús no sería fácil. Existen evidencias de que el simple hecho de emprender viajes en grupo en el siglo I era suficiente para poner a prueba sus personalidades tan diversas. Galilea tiene 55 kilómetros de ancho. Los discípulos podían cruzarlo a pie en un día, pero el camino era escabroso. En estos lugares no había protección contra los ladrones o la naturaleza. La vida en los caminos era muy dura. Había quienes consideraban ciertas partes como propias y les impedían el paso. También debemos tener presente que había animales salvajes. En aquella época, leones y osos eran los depredadores principales. Y como si los peligros del camino no fueran suficientes, la Biblia relata que Jesús pidió a sus discípulos que renunciaran a sus posesiones. Aún así, según los expertos, hay elementos básicos de los que no podían prescindir. Por ejemplo, si había mal tiempo, necesitaban una manta de lana como esta para cubrirse. Podían envolverse en ella y usarla para dormir o para protegerse de la lluvia, pues era impermeable. Si se encontraban con gente poco amable, que no les proveía fuego, debían encenderlo ellos mismos. Se necesitaba un trozo de hierro y otro de pedernal y un retazo de tela para encender un fuego. De lo contrario, estarían en serias dificultades. En cuanto a la seguridad, es posible que debieran defenderse de animales salvajes, depredadores. Aquí tengo una espada, es pequeña, pero es para que se den una idea.
Cuando arrestaron a Jesús, 2 de los discípulos tenían espadas. Podían llevarle en un cinto a la cadera debajo de la vestimenta. Si los discípulos realmente dejaron todo para seguir a Jesús, cuestiones fundamentales como hallar alimento podían ser un problema. En la Biblia hay un indicio acerca de cómo se alimentaban. En un relato se dice que recogían granos de un campo. Esto podría parecer como que los discípulos se convirtieron en ladrones, pero la ley judía proveía a los pobres, incluso a los viajeros. Si tienes un campo, porque eres terrateniente, y cosechas tu campo, debes dejar una parte del terreno sin cosechar, a fin de que los pobres puedan recolectar esos granos. Una de las cosas más importantes que se debía practicar en el judaísmo antiguo era la hospitalidad. Cuando viajaban, los discípulos dejaban atrás mucho más que sus medios de vida. Tenían otras responsabilidades. Muchos discípulos estaban casados. Sabemos con certeza que Pedro estaba casado. Debió de ser muy difícil para su esposa e hijos quedarse solos. Los discípulos eran quienes ganaban el sustento. Y creo que dejaron a sus familias en una situación muy difícil. Sin embargo, podemos equivocarnos si asumimos que una vez que partieron, nunca regresaron. Existen numerosos pasajes referidos a sus viajes, que seguramente durarían unos días y luego regresaban. Por eso no creo que debamos describirlos como lo hacen muchas películas y libros populares. No debemos creer que vivían de viaje caminando día y noche, desde el día en el que partieron hasta su muerte. En el transcurso ocurrían muchas cosas. Puede que Jesús y sus discípulos volvieran a sus casas por la noche. Tenemos el relato de Pedro. Cuando Jesús lo llama, deja todo y luego, unos versículos más adelante, va a tomar té. Esto nos da la impresión de que tal vez esta desvinculación no fue tan abrupta como solemos pensar, al menos en los comienzos, cuando el ministerio de Jesús estaba en Galilea. A medida que crecía la misión de Jesús, en ocasiones los discípulos debían viajar lejos de Galilea. En estos viajes, realmente dependían de la hospitalidad de los extraños. Pero lo que no es muy conocido es que ellos tenían con qué retribuirla. Algo que todos buscaban y que era muy difícil de obtener. Cuando excavamos las tumbas, hallamos que mucha gente tenía entre 40 y 50 años cuando murió. Al parecer, el índice de mortalidad de entonces es similar al de las naciones en vías de desarrollo de la actualidad. Una infección común podía causar la muerte porque no contaban con los medios para tratarla. No existía un sistema de salud formal en la Galilea del siglo I. Los aldeanos dependían de los sanadores locales, cuyos tratamientos caseros parecían funcionar. Jesús tenía una gran reputación como sanador, pero también sus discípulos. Aparentemente, al llegar a una aldea, tenían dos tareas principales. Una era anunciar la llegada del reino de Dios a la gente. La otra era sanar a los enfermos. Y si lograban hacerlo, se ganaban el alimento del día. Y a veces incluso un lugar para descansar. El hecho de que los discípulos podían curar no debería sorprendernos. La historia de la fe sanadora es muy antigua. Durante muchos siglos fue la única cura que existía. No era inusual ofrecer plegarias a los dioses si eras pagano, o a Dios si eras judío para curarte. Era absolutamente aceptable. Y las personas que se especializaban en orar a Dios para sanar a los enfermos eran también muy conocidas. Sanar a los enfermos y ser parte de un movimiento religioso era algo perfectamente entendible y aceptado. La medicina moderna puede explicarnos cómo funciona. Más abajo y algo al medio. Debemos llevarlo más arriba y al costado.
En Houston, Texas, el cirujano Bruce Mosley trata pacientes con dolores artríticos de rodilla. En un experimento reciente trató a 3 grupos diferentes. Todos los pacientes ingresaron a la sala de operaciones y se les practicó una incisión en la rodilla. Pero solo al primer grupo se le hizo una cirugía tradicional. Al segundo grupo se le practicó una cirugía menor y el tercero no tuvo ningún tratamiento. Los resultados fueron sorprendentes. Todos mejoraron, todos se beneficiaron con la cirugía. Todos manifestaron que el dolor era menor y que percibían un mejor funcionamiento y estaban satisfechos. Pero a los que no se les realizó cirugía, mejoraron al igual que los demás. Tim Pérez fue uno de los primeros pacientes del Dr. Mosley. Cuando caminaba de pronto, sentía un dolor agudo en la rodilla. Y cuando uno siente dolor, sencillamente no tiene fuerzas. Tim estaba en el grupo que no fue operado, pero su rodilla mejoró. Esto ocurrió hace 8 años y aún se siente bien. Yo lo llamo un milagro, ya que sanó sin necesidad de que tuviera que tomar medicamentos. Debió ser la mente. En términos científicos, Tim fue parte del grupo placebo. Esto significa que no recibió un tratamiento real. Actualmente los médicos entienden mejor cómo funciona el efecto placebo. Creo que el placebo funciona a través del impacto psicológico o emocional que el tratamiento ofrece al paciente. Y coincide con sus expectativas y creencias. Si el paciente cree que el tratamiento es eficaz, seguramente lo será. Manos al frente, por encima de la cabeza, tanto como pueda. Muy bien. Si en la actualidad la gente mejora porque tiene confianza en su médico, es posible que pasara lo mismo en el siglo I. El Dr. Mosley cree que Dios ayudó en las curaciones de los discípulos, pero no descarta la importancia de la fe que tiene el paciente por curarse. Desde luego, se puede trazar un paralelo entre lo que lograban Jesús y sus discípulos y lo que hace un médico en la actualidad. En ambos casos, los pacientes confían en que sanarán. Podríamos imaginar que muchos de los beneficios obtenidos en ese entonces provenían de un efecto placebo. En parte, gracias a sus habilidades de curación, Jesús y sus discípulos comenzaron a atraer más y más multitudes. Pero más allá de los buenos resultados, las curaciones podían ser una experiencia frustrante. La Biblia da testimonio de que a veces, sencillamente, no lo lograban. En el Evangelio de Mateo hay una historia de un hombre que trae a su hijo ante Jesús con síntomas de los que podríamos llamar epilepsia. Y el hombre se queja de que los discípulos no lograron curar a su hijo. Pero Jesús lo sana. Luego los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Cuál fue el problema? Y Jesús responde que fue su falta de fe. La referencia acerca de la falta de fe de los discípulos es convincente para los médicos de la actualidad. El Dr. Bruce Mosley cree que aún hoy, la confianza que el médico tenga en su tratamiento puede afectar el resultado. Si un cirujano tiene altas expectativas y mucha fe en que el tratamiento va a dar beneficios, creo que el paciente lo notará, lo sentirá, puede palparse. Y cuanto más fe tenga el médico, más seguro estará el paciente de que el tratamiento será eficaz. La incapacidad ocasional para sanar de los discípulos podía ser el síntoma de un problema interno. Para tener absoluta fe en Jesús como líder, los discípulos debían compartir su visión. Normalmente parecía ser así. Pero un estudio más minucioso de los evangelios revela que los discípulos no siempre compartían el parecer de su líder.
Existen evidencias de que había tensiones y desacuerdos ocultos que estallaban en público. Por ejemplo, cuando Jesús pidió a sus discípulos que llevaran su mensaje a los samaritanos. Hoy la palabra samaritano describe a una persona que realiza buenas obras, pero para un judío del siglo I era el enemigo. Si Jesús me pidiera que entrara en Samaria, se me caería el alma a los pies y diría no. Existe hostilidad entre nosotros y los samaritanos desde hace 500 años y no parece que vaya a solucionarse. Los aldeanos de Samaria no estaban interesados en lo que estos predicadores judíos tenían para decirles, y los echaron. En lugar de actuar con humildad, los discípulos estaban furiosos. Evidentemente no cumplieron con las enseñanzas de Jesús con respecto a amar a sus enemigos. Santiago y Juan estaban tan enojados que querían incendiar la aldea y destruirla. Creo que hoy lo veríamos como una forma de racismo. Pero si piensas en lo que estaban diciendo, es más que racismo. Decían, matemos a esta gente. Pero Jesús dijo no. Jesús no se comportaba de esa manera. Les ofrecía la salvación y si no le aceptaban se iba a otro pueblo. Los discípulos no solo peleaban con Jesús. En más de una ocasión la Biblia menciona que discutían entre ellos acerca de quién era el mejor. Santiago y Juan incluso le preguntaron a Jesús si podían tener tronos a su lado en el nuevo reino. Creo que esto demuestra que había más competencia y rivalidad entre ellos que lo que creemos. Es razonable en muchos aspectos, ya que en la sociedad del siglo I abundaban las riñas por el honor, la vergüenza o el nivel social. Por lo tanto, los discípulos solo se comportaban como típicos individuos del siglo I. Las peleas pueden considerarse normales, pero de acuerdo con el psicólogo Kerry Cooper, estas luchas por el poder podían ser muy dañinas. En la mayoría de los grupos hay un Santiago y un Juan. Me refiero a que son individuos violentos, un poco revolucionarios. Es como que quieren ocupar un lugar de liderazgo. Son la clase de personas a las que hay que saber manejar. De otro modo, su necesidad natural de dirigir o de estar en una posición de influencia o de rebelarse es un obstáculo. En general, los discípulos lograban contener sus diferencias. Pero en una ocasión, estas diferencias amenazaron la supervivencia del movimiento. Llegó una mujer y lavó los pies de Jesús con un perfume muy costoso. A los discípulos no les agradó. Los discípulos se enojaron al ver que esta mujer derrochaba su óleo en Jesús. Creían que no debería hacerlo, que debería haberlo vendido y darles el dinero a los pobres. Pero Jesús pensó que ella había hecho algo hermoso. Como tesorero del grupo, a Judas le molestó mucho más esta acción. Todo grupo tiene sus conflictos, pero las consecuencias de la reacción de Judas fueron catastróficas. Los evangelios de Marcos y Mateo dicen que Judas se dirigió a las autoridades religiosas para llevarlos hasta Jesús. Al parecer, los otros discípulos ignoraban el accionar de Judas. Estaban muy entusiasmados, ya que luego de 3 años de viaje, su líder había tomado una decisión trascendental. Jesús llevaría a sus discípulos a Jerusalén, la base del poder de las autoridades. Finalmente pensaban, veremos algo de acción. Pero se llevaron una desagradable sorpresa.
Los discípulos entraron en Jerusalén con Jesús el día que hoy se conoce como Domingo de Ramos. Jesús fue recibido con entusiasmo, pero lamentablemente coincidió con una época políticamente inestable. Jerusalén estaba colmada de peregrinos que iban a celebrar la fiesta de Pascua, en la que recordaban cómo Moisés libró a sus ancestros del cautiverio en Egipto. Según James Charlesworth, un historiador bíblico establecido en Jerusalén, la Pascua pudo motivar a los discípulos a pensar en la libertad y en derrocar a los romanos. Es un tiempo de gran algarabía. Los judíos celebrarán la Pascua. ¿Qué significa? Que representarán y revivirán la salvación del pueblo de Dios. Se trata de una época muy movilizadora. Es un momento en el que todos están enfervorizados. El momento principal de los festejos era una cena compartida unos días más adelante, en esa semana. Pero al sentarse a la mesa en lo que hoy conocemos como la última cena, Jesús se mostró extrañamente abatido. De pronto, en medio de la cena, Jesús comienza a hablar de su muerte. Levanta el pan y dice, este es mi cuerpo. Levanta la copa y dice, esta es mi sangre, y habla sobre hacer cosas en su memoria. Y los discípulos debían preguntarse a qué se refería. No está muy claro por qué los discípulos no entendieron de qué hablaba Jesús. Tal vez todo el tiempo habían estado esperando una revolución. La muerte de su líder no estaba en sus planes. Pero lo que sucede más tarde sella sus destinos. Judas desencadena una serie de eventos que enviarían a Jesús a la cruz. Hace un trato fatal con las autoridades. Acepta traicionar a Jesús. A cambio le dan 30 monedas de plata. Si no nos equivocamos al suponer que las monedas de plata eran denarios romanos y griegos, entonces lo que obtuvo fue el salario de 30 días de trabajo. Eso representaba el precio de un esclavo en algunos mercados. No es mucho para quien luego sería venerado como el Hijo de Dios, pero Judas, sin embargo, acepta el dinero. Conduce a los guardias al lugar en el que sabe que está reunido el grupo. De pronto, todo aquello por lo que habían luchado comienza a deshacerse. Los discípulos entran en pánico y atacan. Los discípulos están aterrados, no saben qué hacer. La reacción de Pedro es sacar su espada y cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. Creo que es comprensible. Realmente no saben qué sucede. No saben si vienen a arrestarlo solo a Jesús o también a ellos. De hecho, solo se llevan a Jesús. Y los discípulos se dispersan. Contamos con esta sola frase en los evangelios. Todos lo abandonaron y huyeron. Y creo que debemos pensarlo en términos muy humanos. No es algo teológico ni profundo. Solo sintieron temor y huyeron. Toda la labor de Jesús y sus discípulos quedó deshecha por la traición de un solo hombre. Pero algunos expertos no están seguros de que Judas fuera culpable. Una nueva teoría sugiere que el error fundamental está en la traducción de la palabra traicionar, y que Judas en realidad no traicionó a Jesús. En griego la palabra significa entregar, y no tiene otras connotaciones siniestras que impliquen traición. De hecho, hay más evidencias de que Judas no era un traidor. Todos, incluso las autoridades religiosas, conocían a Jesús y sabían dónde hallarlo.
¿Qué traición? ¿Dijo quién era Jesús? Todos sabían quién era Jesús. ¿Reveló el lugar en el que podían encontrarlo? Los evangelios dejan muy en claro que Jesús fue al lugar de siempre. Entonces, si no sabemos cuál fue la traición realmente, ¿por qué llamarlo traidor? En realidad, cuando Judas llega con los guardias que arrestarán a Jesús, su saludo no es típico en un traidor. Un beso. ¿Acaso un beso sugiere traición? En todas las fuentes antiguas, Filo, Josefo y el Nuevo Testamento, el beso significa bienvenida o despedida. No existe algo como un beso de traición. Lo que convenció a algunos expertos de que Judas no tenía intenciones de traicionar a Jesús es su reacción al saber que lo crucificarían. Arroja las monedas a los hombres. Es evidente que algo resultó mal. Luego se siente tan angustiado que huye y se ahorca. Pero si Judas no quiso traicionar a Jesús, seguramente hubo una razón para hacer un trato con las autoridades. Creo que podríamos sugerir que pensó que esto ayudaría a Jesús a tener una audiencia con el sumo sacerdote. Esto ayudaría al hombre que hacía milagros y resucitaba gente a enfrentarse con sus enemigos de una vez por todas y poder establecer el reino que tanto deseaba. Esta es una teoría polémica, y no todos están de acuerdo con ella. Esa teoría tiene cierto atractivo porque podríamos entender mejor el accionar de Judas, pero no me parece muy posible. Todos los evangelios sugieren que Judas realmente traicionó a Jesús por algún motivo que tal vez jamás conoceremos. Intencionalmente o no, el hecho es que Judas apresuró la muerte de Jesús. Si los discípulos pensaban que el arresto de Jesús significaba el final del grupo, al día siguiente seguramente no tuvieron dudas. No está claro dónde fueron los discípulos mientras crucificaban a su líder. Tal vez se refugiaron en la casa donde hicieron la última cena. Allí parece haber alguna conexión cuando deciden hospedarse en ese lugar. Pero creo que debemos asumir que cuando huyeron, realmente huyeron. Querían estar a salvo. Los discípulos estaban muy desanimados. Es un momento crítico en el que perdieron a su líder. Todo grupo necesita un líder y en particular uno tan inspirador como Jesús. Fue muy crítico. No hay quien lo reemplace y eso es un problema. Es probable que el grupo se disperse o tenga enormes dificultades. Con su líder muerto, los discípulos se sentían deprimidos y destrozados. Sin embargo, sabemos que estos individuos desamparados fundaron lo que se convirtió en la fe universal más importante. Es evidente que algo cambió sus destinos. Pocos días después de la ejecución de Jesús, surgieron historias sobre la resurrección. Tal vez esto los mantuvo unidos. Todos los discípulos se reúnen nuevamente en el altillo. Cierran firmemente las puertas porque temen a las autoridades judías. Y de pronto, Jesús aparece en la habitación y dice, «Paz a vosotros». Creo que este es un momento clave en el relato de los evangelios. Lo que diferencia el movimiento de Jesús de otros movimientos mesiánicos del siglo I es que estaban convencidos de que su Mesías había sobrevivido a la muerte,
Así que este es un momento simbólico que les da poder. Empowering moment. Para ellos, creer que Jesús estaba vivo era sencillo, pero si querían continuar con el movimiento, debían convencer a otros de que Jesús había resucitado, y eso no sería fácil. Por esa razón, muchos creen que hubo otro acontecimiento crucial para la continuidad del movimiento. Se lo conoce como Pentecostés, y tuvo lugar varias semanas después de que Jesús apareciera ante sus discípulos. Desde aquel momento, habían estado orando juntos. Les sucedió algo muy extraño. Sintieron un poderoso viento que atravesaba el edificio. Y vieron al Espíritu Santo en forma de pequeñas llamas de fuego sobre sus cabezas. Y de algún modo, sintieron el poder para salir y predicar a la gente. Y lo más sorprendente es que todas las personas parecían capaces de comprender su mensaje en cualquier idioma. Este acontecimiento religioso es lo que el psicólogo Kerry Cooper cree que transformó al grupo. Pentecostés, en mi opinión, es un momento clave para el grupo, ya que al no tener un líder, esa experiencia compartida los une, los motiva, los anima a salir y predicar y convertir a la gente y compartir sus experiencias. Es como un liderazgo sustituto. Antes de Pentecostés, las posibilidades de que los discípulos fundaran una nueva fe eran escasas. Sus orígenes eran diversos, sus riñas internas y por sobre todo la pérdida de su líder. La transformación fue increíble. Superficialmente parece un simple cambio psicológico, pero pudo ser más profundo. Existen evidencias neurológicas de que una experiencia religiosa provoca un cambio sustancial y real en el cerebro. Colocamos el torniquete solo para introducir la aguja intravenosa. Muy bien. No doble el brazo demasiado. Bien. Ya que puede retorcer el catéter. Bien. El profesor Andrew Newberg es un neurocientífico de la Universidad de Pensilvania. Estudia los efectos de estas experiencias en monjes budistas y monjas católicas. Los hacemos realizar una práctica de meditación u oración, y en el momento más profundo de la práctica, les inyectamos por vía intravenosa una sustancia que nos permite medir el flujo sanguíneo que ya está preparada. Al hacerlo, logramos captar qué hace su mente en el punto más emotivo de sus oraciones. Exploramos el cerebro unos minutos después y podemos ver en estas imágenes el resultado de lo que ocurría en el interior de su cerebro. Las imágenes del cerebro durante el tiempo de oración a la derecha se comparan con otra imagen del cerebro en estado normal. Se registró un cambio en la parte del cerebro que nos permite percibir lo que nos rodea. Esta área registraba menor actividad durante las oraciones, como muestra la zona amarilla. Cuando se reduce la actividad en esta zona del cerebro, no estamos tan conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor y disminuye la noción de individualidad. En su lugar, la mente comienza a sentir que somos uno con el universo. De hecho, algunas personas dicen que en ese instante sienten la fuerte presencia de Dios. Si se concentran profundamente en sus oraciones, pierden toda información sensorial, y creemos que esto podría asociarse con la pérdida total del límite entre el propio ser y Dios y todo lo terrenal. La hermana Celeste participó en este estudio. Afirma que durante las oraciones se siente más cerca de Dios. En mi opinión, el experimento muestra que cuando atravesamos por una experiencia religiosa, sucede algo en nuestro interior, en el cerebro, se observa algo. Para los científicos, este experimento significa que debemos considerar seriamente que una experiencia religiosa puede causar un gran cambio fisiológico.
Al ver a los discípulos, podemos preguntarnos si aquel momento espiritual de transformación realmente produjo un efecto en el cerebro que les cambió la personalidad, los sentimientos, lo que pensaban acerca de sus vidas, y si eso motivó el cambio de rumbo que tomaron. Después de esta experiencia, los discípulos ya no fueron simplemente parte del movimiento de Jesús, fueron los líderes de una nueva fe. En ese momento, dejan de ser discípulos, que significa estudiantes, para convertirse en apóstoles y mensajeros de sus propias ideas. Eso diferenció ambos períodos. Seguramente los discípulos atravesaron fuertes cambios personales. En un principio solo eran pescadores humildes y comunes, pero finalmente se volvieron líderes de lo que luego sería una religión mundial. Los discípulos no responden a la clásica imagen de santos. Eran rudos y tenían muchos defectos. Podían sentir celos, rencor, egoísmo e incluso ser violentos. El Nuevo Testamento deja muy en claro que estos eran hombres de carne y hueso. Eran seres humanos reales, con deseos humanos. Y particularmente lo que me fascina es notar cuánto se parecen a ti y a mí. Con la tintura más costosa de aquella época. Las pequeñas muestras revelaron que la tintura era púrpura de Tiro extraída de una clase de caracol. Se necesitan 8.000 caracoles para obtener 1 gramo de tintura. Esto prueba el valor de la tintura, que solo se usaría en prendas muy especiales, básicamente en las cortes bizantinas. Las telas de esta clase se reservaban para los reyes, pero los científicos se sorprendieron cuando descubrieron la fecha y origen de esta tela. Podemos precisar que proviene de alrededor del siglo II a IV después de Cristo, de la región que hoy se conoce como Siria. Estos estudios sugieren que los huesos podrían ser las reliquias desenterradas por Santa Elena en Persia. ¿Podrían ser estos los huesos de los Reyes Magos? Sin duda son reliquias muy antiguas y honorables. El resto se libra a las creencias. El santuario evoca a los Reyes Magos y la encarnación de Cristo. En la cúpula de la catedral no hay una cruz, sino una estrella dorada que recuerda la travesía de los Reyes Magos a Belén. Evidencias históricas indican que era factible que los Reyes Magos fueran sabios provenientes de Babilonia, Persia. Astrónomos hábiles poseían los conocimientos necesarios para predecir el nacimiento de Jesús. Y como sumos sacerdotes de una antigua religión, eran los candidatos perfectos para emprender un largo y arduo viaje
y rendir homenaje a un nuevo Mesías. Esta historia es real en el sentido de que transmite valores. No es una historia comprobable. No era difícil para los magos persas del siglo I llegar a Belén. No había nada imposible en aquella travesía. El trasfondo político también tiene sentido. Es decir, los magos, los persas, todos los relatos son muy creíbles. Creo que los magos en verdad visitaron a Jesús. Lo que los condujo hasta allí fue esta aparición astrológica. La historia de los Reyes Magos siempre estará rodeada de misterio. Pero para millones de personas, su viaje continúa año tras año en Navidad.